Hola chicos, bienvenidos a Matemática Básica, seguimos aprendiendo desde casa y hoy vamos a ver varios contenidos. ¿Sí? Vamos a trabajar la unidad o el eje temático de divisibilidad. Para ello lo primero que vamos a definir es qué son los múltiplos y dice un múltiplo es el resultado entero de multiplicar un número natural cualquiera por otro. Veamos el ejemplo. Tengo el número 30 y dice el 30 es múltiplo de 15 ya que 15 por 2, por otro número natural que es el 2, me da 30. Dicho de otra manera, el 30 está en la tabla del 15. De igual manera, vamos a decir que 30 es un múltiplo de 6, ya que 6 por 5 es 30. Por lo tanto, el 30 también está en la tabla del 6. Por eso decimos que el 30 es un múltiplo de 6. Vamos con otro ejemplo, tercer y último ejemplo. El 30 es múltiplo de 10. Ya que 10 por 3 es 30, encuentro otro número natural que multiplicado por 10 me da 30. En este caso el 3. También decimos que el 30 está en la tabla del 10. Esta es la forma que tenemos de identificar cuando un número es múltiplo de otro. Bien, veamos ahora cuando un número es divisor de otro. Dice, los divisores de un número natural son los números que los puedo dividir en una división exacta. Veamos qué quiere decir esas palabras medias difíciles. ¿5 es divisor de 30? Sí, ya que 30 dividido 5 me da 6. El resto de dicha división es 0. Cuando decimos que el resto es 0, decimos que la división es exacta o que el residuo es nulo. Tomemos otro ejemplo, ahora el 6. ¿El 6 es un divisor de 30? Sí, efectivamente, también lo es. ¿Qué pasa? 30 dividido 6 me da 5, me da un número natural entero. Entonces, la división es exacta. Por lo tanto, 6 se transforma en un divisor de 30. Veamos el último ejemplo. El número elegido es 10. Veamos si 10 es un divisor de 30 y tengo que encontrar un número entero al hacer la cuenta. Digo 30 dividido 10, ¿me da exacto? Sí, me da 3. 3 es un número natural exacto. Por lo tanto, el residuo de esa división es nulo. Es nulo quiere decir que la división es exacta, que el resto de la división es 0. Entonces, esta es la manera que tenemos para identificar cuando un número es divisible por otro. Vamos a anotar todo esto en la carpeta y tienen la siguiente actividad, que es indicar todos los divisores de los siguientes números. Voy a tomar el número 20 y ustedes acá tienen que completar por qué números puedo dividir al 20. El 20 sé que lo puedo dividir por 1 porque 20 dividido 1 es 20 y entonces también al 20 lo puedo dividir por 20, ya que 20 dividido 20 es 1. De esta forma, si uno va completando el divisor y el cociente, vamos a ir encontrando de forma ordenada todos los divisores. Voy a probar el siguiente número. ¿El 20 se puede dividir por 2? Sí. 20 dividido 2, ¿cuánto es? 10. Lo anoto de este lado también. 20 dividido 2 es 10. Y 10 también se transforma en un divisor porque 20 dividido 10 es 2. Entonces ahí vemos esa relación. Repito, 20 dividido 10 es 2. Ahí vemos cómo aparecen los dos números que estamos dividiendo. Me fijo, ¿habrá algún otro número que sea divisor de 20? 4. A ver, 20 dividido 4, sí, me da 5. Y 20 dividido 5 me da 4. Entonces los anoto. De esta forma encuentro de forma simétrica, por decirlo de alguna manera, de forma pareja, de forma ordenada, todos los divisores. Una vez que me quedan dos números consecutivos, como tengo acá el número 4 y el número 5, son dos números naturales consecutivos, puedo asegurar que no tengo más divisores, ¿sí? El 6 no va a ser un divisor de 20, ni el 8, ni el 7, ni el 3, ¿sí? Ni el 12. Estos son todos los divisores del número 20. Bueno, la actividad es para que hagan ustedes en sus casas. Seguimos, vamos al siguiente contenido. Bien, nos toca ahora hablar de números primos y compuestos y tenemos acá nuestra definición de números primos. Dice, un número es primo cuando solo es divisible por sí mismo y por 1. Veamos algunos ejemplos. El número 13. ¿Por quién puedo dividir al número 13? Únicamente por 1 y por 13. Por lo tanto, el 13 es un número primo. Veamos otro ejemplo. El 19 se puede dividir únicamente por 1
y por 19. El 19 no se puede dividir ni por 2, ni por 3, ni por 7, ni por 5, ni por 4, ni por 12. Únicamente tiene dos divisores y por lo tanto se transforma en número primo. El último ejemplo que tenemos acá es el 31 y veamos que exactamente el 31 se divide por 1 y por sí mismo, o sea, 31. Bien, de esta manera definimos a los números primos. Y acá tenemos un texto que dice: para tenerlo presente y aprender, dice: los números primos son infinitos. Esto quiere decir que hay muchísimos, infinitos números primos. Pero los primeros números primos son los más utilizados. Tenemos que memorizar, prácticamente les diría, o tener muy presentes, tenerlos anotaditos y ir siempre y volverlos a mirar cuáles son los primeros números primos. Y los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19. Todos estos números que tenemos anotados acá son los que más vamos a utilizar, ¿sí? Así que es para tenerlo presente y recordarlos siempre. Bien, y hablamos de números primos y compuestos, así que si definimos recién qué es un número primo, vamos a definir qué es un número compuesto. Y dice: un número es compuesto cuando tienen más de dos divisores. Todo número que no es primo es compuesto. Bien, buen dato. Entonces, para que un número sea compuesto, tengo que tener más de dos divisores. Veamos algunos ejemplos. Tengo el número 12. El 12 se puede dividir por 1 y por 12, pero a la vez se puede dividir por otros números. El 12 se puede dividir por 2. 12 dividido 2 es 6. Entonces tengo más de dos divisores. De hecho, también el 12 se puede dividir por 3 y también se puede dividir por 4. Si tengo más de dos divisores, quiere decir que el número entonces es compuesto. Veamos otro ejemplo. El número 10 se divide por 1 y por 10. Si yo encuentro otro divisor, este número deja de ser primo y pasa a ser compuesto. ¿Sí? Efectivamente, el 10 termina en 0, todo número terminado en 0, un número par, se puede dividir por 2, y todo número terminado en 0 se puede dividir por 5, también se puede dividir por 10. Tengo 4 divisores. Si tengo 4 divisores, el número es compuesto. Un ejemplo más, estudiamos el número 14 y vemos que también se divide por 1, por 2, 14 dividido 2 es 7, también se divide por 7, 14 dividido 7 es 2 y el 14 también se divide por 14, por lo tanto tengo también 4 divisores, es más de 2 divisores, entonces el número es compuesto. Como observamos, todos los números tienen como divisores al 1 y a sí mismo, pero hay números que tienen otros números que también son divisores de él. A esos números los llamamos compuestos, para que quede claro la definición que vimos acá al principio. El número 1 no es primo ni compuesto, ¿sí? El número 1 solamente se divide por el 1 y por sí mismo, ¿sí? Pero al tener un solo divisor no lo clasificamos ni en primo ni compuesto. Bien, y a continuación la actividad 2 para aplicar esto de números primos y compuestos. El punto A, tienen que subrayar los números compuestos y acá hay una serie de números. Todos los que son compuestos los vamos a subrayar. Y el punto B, tienen que subrayar también con azul, pero esta vez los números primos. Así que acá abajo donde identificamos un número primo lo subrayamos, por ejemplo el 39, no, el 39 es un número compuesto ya que se puede dividir por 3, además de por 1 y por sí mismos. Así que si encontramos un número primo lo tenemos que subrayar con azul, por ejemplo el 5. El 5 sí sabemos que es primo porque lo tenemos en la listita allá arriba. El 5 solo se divide por 1 y por 5. Bien, y ahora pasemos al último tema del día y lo más importante que vamos a estudiar hoy, y es la factorización. Dice: factorizar es expresar un número en forma de producto de otros números. Veamos algunos ejemplos. 30 lo puedo expresar como el producto entre 6 por 5. 6 por 5, 30. Entonces, esto que estoy señalando con verde es la factorización del número 30. También vemos que el 30 lo podría pensar como 3 por 10. Exactamente, acá tengo otra factorización de 30. Y también el 30 lo podemos pensar como 2 por 15, así que tengo otra factorización más del 30. Y tengo una última, miren, encontré otra, 2 por 3 por 5. ¿Sí? Acá tengo otra factorización más del número 30. Entonces, factorizar
es expresar un número en forma de producto de otros dos números. 2 o más. Acá tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 2, pero acá tengo 3 y también es una factorización. Bien, y ahora lo más importante, dice factorización en productos de números primos. Únicamente podemos usar factores primos. Veamos el ejemplo de recién, el 30, sigo trabajando con el número 30. Únicamente puedo expresar un producto de números primos. Quiere decir que los elementos que se multiplican tienen que ser todos números primos. ¿El 2 es primo? Sí, es verdadero, muy bien. ¿El 3 es primo? Sí, perfecto, es primo. Y el 5 es primo, perfecto. Tengo el 30 expresado en un producto de números primos. Y eso es lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes veamos otro ejemplo. El número 15 lo tengo que expresar en forma de multiplicación de dos números primos. El 3 es primo y el 5 es primo. 3 por 5, 15. Muy bien, encontré la factorización prima del número 15. Vamos a encontrar ahora la factorización prima del número 12. 12 lo puedo expresar. 2 es un número primo, por 2 de nuevo. 2 por 2 sería 4 y 4 por 3 es 12. 3 también es un número primo. Entonces 2 por 2 por 3 es la factorización del número 12 en factores primos. ¿Cómo hago para encontrar esto? Porque dice, pero ¿cómo hacemos, profe, para encontrar esto? Esos números primos. Para descomponer un número en factores primos utilizamos el siguiente método. Voy a seguir con el ejemplo del número 30, se va a colocar el 30, se va a escribir una línea vertical y de este lado voy a poder poner únicamente números primos. Voy a empezar por el primo más chiquitito que conozco, que es el número 2, y voy a hacer la división. Voy a decir 30 dividido 2, 15. ¿Dónde voy a anotar ese resultado? Acá abajo del número 30. Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a pensar el 15, ¿por qué número primo lo puedo dividir? ¿Lo puedo dividir por 2? No, al terminar en número impar, 5, no se puede dividir más por 2. Así que voy a pasar al siguiente número primo. El siguiente número primo es 3. Y voy a decir 15 dividido 3, 5. Ese resultado lo anoto debajo del 15. Y así voy a seguir con todo número. En este caso, el número que me queda acá es 5. 5 es un número primo, por lo tanto se divide únicamente por 5. 5 dividido 5 es 1 y ahí termino el ejercicio cuando llego a 1. Bien, ¿qué me quedó? Estos tres números que me quedaron acá es la factorización de números primos del número 30. Lo vamos a expresar así. 30 es igual a 2 por 3 por 5. Ahí tenemos la expresión factorizada de números primos del número 30. Veamos otro ejemplo. Voy a empezar a factorizar el 12. Trazo mi línea, pruebo con el primer número primo. 12 se puede dividir por 2, sí. ¿Cuánto da? 6. Lo anoto debajo. 12 dividido 2, 6. Bien, tengo el 6. ¿Se puede volver a dividir por 2? Sí, el 6 está en la tabla del 2. Así que escribo el 2 acá y hago la división. 6 dividido 2, 3. Ese 3 lo anoto debajo. ¿El 3 lo puedo dividir por 2? No, ya no se puede dividir por 2. El 3 es un número primo y dijimos que los números primos solamente se dividen por sí mismos. Por lo tanto, el 3 se divide por 3. Anoto el 3 de este lado y como resultado de 3 dividido 3, bajo el 1. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a expresar? 12 es igual a 2 por 2 por 3. Ahí tengo mi factorización del 12 en números primos. En este caso, como el 2 se repite, se expresa en forma de potencia. Cada vez que tengamos un número repetido, si el número aparece dos veces, yo lo voy a expresar una sola vez en grande y si aparece dos veces, ese 2 se va a transformar en el exponente. Un número que aparezca tres veces, voy a expresar el número en grande abajo y voy a poner un 3 como exponente. En este caso, el número 12 lo expresamos como 2 al cuadrado, ya que se repite dos veces 2 por 2 y 2 por 2 es 2 al cuadrado, por el número 3. Y ahí tenemos la factorización del número 12. Esta factorización tiene una propiedad muy importante, que es interesante que la conozcamos, que dice cada número
posee una única factorización de números primos. Esto quiere decir que la única forma de expresar 30 es con el producto de números primos 2 por 3 por 5. Prueben, van a ver que no hay otra forma de expresar como números primos al 30 en forma de producto de multiplicación que no sea 2 por 3 por 5. Y el otro ejemplo es que la única forma de expresar el número 12 es 2 al cuadrado por 3. La factorización 2 al cuadrado por 3 me representa un único valor y ese valor es 12. Bien, bueno chicos, esto es toda la teoría que tenía para explicarles el día de hoy. A continuación ven la actividad número 3. Dice expresar los siguientes números en producto de números primos. Van a tomar cada uno de estos números, lo van a copiar abajo, el 24, y van a empezar a factorizarlo. Van a dividir por 2, van a poner 12 el resultado, 24 dividido 2 es 12, y lo van a ir haciendo de ese modo. El siguiente también lo podemos hacer por 2, 12 dividido 2, 6, y ahí lo continúan ustedes y así van a hacer con cada uno de estos números la factorización de números primos como actividad número 3. Y por último, la actividad número 4 ya es más extensa y abarca todos los contenidos explicados en este video, como completar con sí y no según correspondan. Si el 12 es múltiplo de 2, acá vamos a poner que sí. Bueno, van confirmando, después tienen el punto 2 que hay que subrayar cuál de estas afirmaciones es correcta. Bueno, van leyendo y completando estas actividades, son 6. Bueno, les dejo un saludo virtual, espero que hayan comprendido todos los temas abordados y nos vemos en el próximo video. Chau chau.